Bonjour à tous et bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, on va travailler à la réception de l'hôtel, aussi vacances à la Martinique como principale activité de la classe d'aujourd'hui. Bon, passez s'il vous plaît à la page 60. Hoy vamos a continuar el avance de la asignatura. Como tema importante de la clase va a ser la recepción del hotel y vacaciones en la isla Martinica. On y va à le premier titre dit à la réception de l'hôtel. On va trouver aussi l'activité 1 dite lisez les deux textes suivants. La primera actividad señala que se debe leer los dos textos que a continuación están en el texto 1 y 2. Y vamos a dar lectura. L'employé de la réception réveille à Monsieur Weiss à 7 heures du matin à l'hôtel. On sert le petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures. Dialogue 2. Pour se réveiller à 7 heures du matin, Monsieur Weiss composait l'heure de réveil au téléphone. Pour le petit déjeuner, la salle de restaurant est ouverte de 7 heures à 9 heures. Activité 2. Écoutez le dialogue entre Monsieur Weiss et l'employé de la réception. Quel texte correspond al enregistrement? En español indica que se debe hacer que coincida el audio que les voy a enviar con uno de los dos textos leídos. Entonces ustedes tienen que hacer, y esa sería la primera tarea. Aquí hay una tarea. Uno es de hacer coincidir el texto que corresponde al audio que les voy a enviar. Continuamos el título B, que dice desayunando juntas. La actividad para el título señala: lea las preguntas siguientes. Hay que leer las preguntas siguientes. Aquí tenemos 1, 2 y 3 preguntas. Hay que leerlas. Y luego tenemos directamente a la actividad 2, nos vamos a ir, y ahí dice écoutez le dialogue entre Sophie et Sabine et répondre aux questions de l'exercice. Escuche el diálogo entre Sofía y Sabina, responda a la pregunta del ejercicio. Y en la actividad 3 dice: vuelve a escuchar el diálogo. La escena donde se da lugar será en la mañana, a mediodía o en la noche. Justificar la respuesta. Y en el 4 nos dice lea el diálogo. Me fui hasta la pregunta 4 porque no podemos hacer las anteriores porque no tenemos leído el texto. Por tanto, ahora sí vamos a darle lectura al texto que se va a trabajar. Sabine. Salut Sophie, alors ton voyage à Londres? Sophie, formidable. Londres, c'est une ville formidable. Et le restaurant? Sabine. Regarde l'heure. Déjà moi le quart, je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais à midi? On déjeune ensemble et tu me racontes tout. Sophie. Aujourd'hui non.
On a la visite de Christophe Weiss, alors Sabine. C'est dommage. Demain peut-être? Sophie, demain c'est parfait. On s'est trouvé à 12h30 à la brasserie en face. Ils ont du bon poisson. Sabine, excellente idée. J'adore ça. Et en plus, ils font des desserts au chocolat extra. Sophie, super. Allez, salut. Sabine, bonne journée. À demain. En español vamos a traducir el texto. Sabina. Hola Sofía. ¿Y cómo estaba tu viaje a Londres? Sofía. Formidable. Londres es una ciudad formidable. ¿Y los restaurantes? Sabina. Mira. Ya es menos cuarto. Yo me apuro. ¿Qué haces tú a mediodía? Podemos almorzar juntas y tú me cuentas todo. Sofía. Hoy no. Tengo la visita de Christophe Weiss, entonces... Sabina. No te preocupes. Mañana tal vez. Sofía. Mañana es perfecto. Nos encontramos a 12:30 en la cervecería al frente. Ellos hacen buen pescado. Sabina. Excelente idea. Yo adoro eso. Y además sirven postres de chocolate extra. Sofía. Qué bueno. Hasta mañana. Sabina. Buena jornada. Hasta mañana. Una vez comprendido el texto, vamos a ir respondiendo las actividades que nos han dado a trabajar. En Lise, por ejemplo, dice, es que Sophie y Sabina son son muy amigas. Al parecer sí, ¿no? La respuesta sería que sí, son amigas. En la pregunta 2, Sophie está contenta de su viaje. Está muy contenta de su viaje. Y la pregunta 3, ¿cuándo van a ellas a almorzar juntas? Yéndonos al texto, ellas van a almorzar al día siguiente en que se han encontrado en un lugar donde hacen un buen pescado o preparan un buen pescado. Entonces ellos van a encontrarse para almorzar al día siguiente. La siguiente pregunta dice, escucha el diálogo entre Sofía y Sabina y responde las preguntas. Ya lo hemos hecho, hemos respondido las preguntas. Estas serían las respuestas. Vuelva a escuchar el diálogo y hay que saber o identificar a qué hora se da el encuentro entre las dos amigas. Si nosotros vamos al texto, Sofía es la que ha viajado, Sabina es la que quiere que le cuente todo al respecto y la invita a almorzar y Sofía no puede, entonces acuerdan que va a ser al día siguiente, pero se encuentran a primera hora, ¿no? Antes del trabajo se encuentran. O sea, esto es por la mañana, ¿no? Esa sería la respuesta. La siguiente actividad es leer el texto y la actividad 5 nos dice
En la frase ellos tienen el buen pescado, hay que decir, ¿qué quiere decir? Dice, piense, dice. Réfléchis es piense. Y ahí vamos a ver qué se refiere a la carne del pescado, no así al pescado o al pez. El pez es un animalito, entonces se refiere a la viande de poisson. Viande de poisson, carne de pescado. La pregunta 6 dice, hay que interactuar entre dos personas y fijar una cita de almuerzo. Entonces esto va a ser una tarea, pero no van a interactuar, sino ustedes van a hacer una cita entre dos personas para programar un almuerzo. Entonces tenemos la tarea 2, tarea 1 y tarea 2. En la página 61, como título se tiene comenzamos enseguida. En francés, nous commençons tout de suite. La actividad 1, regardez les illustrations et écoutez les scènes. Combien de personnes sont citées? Qu'est-ce qui parle? Hay que mirar el dibujo y hay que escuchar la escena y hay que identificar cuántas personas son citadas a esta reunión y de qué se habla. La actividad 2, réécoutez le dialogue et notez le programme de Monsieur Thomas le jour de la visite de Monsieur Weiss. Hay que volver a escuchar el diálogo y hay que identificar el programa que tiene el señor Thomas el día de la visita con el señor Weiss. Tenemos ahí a continuación algunas palabras útiles para poder identificar dentro del programa que van a desarrollar. Por ejemplo, dîner, le dîner. Dîner significa cenar y la cena sería con el artículo definido estudiar y l'étude sería también con el artículo definido. Déjeuner y le déjeuner c'est almorzar, el almuerzo. Visitar, visiter, la visite, visitar y la visita. Son palabras claves que nos van a identificar, que nos van a ayudar a identificar el programa de el diálogo que está a continuación. El 3 dice, lea el diálogo y complete sus notas sobre la página de la agenda del señor Thomas. Tenemos esas actividades y vamos a dar lectura al diálogo. Monsieur Thomas, bonjour. Weiss, nous commençons tout de suite. Monsieur Weiss, bonjour Monsieur Thomas, bonjour. Vincent Leroux est là? Monsieur Thomas, oui, il est dans mon bureau avec Véronique Monod et Marine Boyet. Sophie, est-ce que vous avez un dossier pour Monsieur Weiss? Monsieur Weiss, nous allons à Versailles ce matin? Monsieur Thomas, non. Ce matin, nous étudions le dossier. À midi, nous déjeunons ensemble à la cantine. Et après le déjeuner, nous allons à Versailles pour visiter notre atelier de création.
Monsieur Weiss, nous finissons à quelle heure cet après-midi? Monsieur Thomas, vers 18 heures. Ce soir, nous dînons avec Madame Nora, notre directrice commerciale pour l'Europe. Monsieur Weiss, très bien. Sophie, tenez, Monsieur Weiss, voilà votre dossier. Monsieur Weiss, merci, Sophie. Traduciendo, el señor Tomás. Buenos días, señor Weiss. Nosotros comenzamos enseguida. Señor Weiss. Buenos días, señor Tomás. Buenos días. Vicente Lero está allí. El señor Tomás. Sí. Él está en mi oficina con Verónica y Marina. Sophie, ¿puedes facilitarle un dossier para el señor Weiss? Monsieur Weiss, ¿nosotros vamos a Versalles esta tarde? ¿O esta mañana? El señor Tomás. No, esta mañana nosotros estudiamos el dossier. A mediodía nosotros almorzamos juntos en el restaurante y después de almorzar nosotros vamos a Versalles por hacer una visita al atelier de ropa. El señor Weiss, nosotros terminamos ¿a qué hora esta tarde? El señor Tomás, alrededor de las 18, y esta noche nosotros cenamos con la señora Nora, nuestra directora comercial para Europa. El señor Weiss, très bien, muy bien. La Sofía, tenga por favor su dossier. El señor Weiss, gracias, Sofía. Entonces, una vez traducido el texto, vamos a ir a hacer las actividades. En la primera dice, mira las ilustraciones y escuchar la escena. ¿Cuántas personas son citadas? Si nos vamos al texto, vamos a ver que hay está el señor Tomás, el señor Weiss, el señor Vicente, Verónica y Marina. Esas son las personas citadas. Son 5 personas. Aquí la respuesta sería 5 personas citadas a la reunión. Y luego dice, ¿quiénes hablan? Aquí podemos encontrar que hay 6 personas que hablan, porque ahí le incluimos a Sofía, ¿no? La secretaria. Vamos a la siguiente actividad. Dice, vuelva a escuchar el diálogo y hay que notar el programa del señor Tomás el día de la visita, ¿no? Entonces seguramente ahí con las palabras vamos a ir a identificar. Nosotros podemos ir al texto donde el señor Tomás le informa qué se va a hacer. Dice estudiar el dossier, almorzar, luego en la tarde tienen que ir a Versalles y después van a ir a cenar con la señora Nora. En general sería ese el programa y terminan la actividad. Entonces, una vez identificado, una vez reconocido el diálogo, vamos a la actividad 3 que dice lea el diálogo y complete sobre sus notas la página de la agenda del señor Tomás. Entonces aquí hay que
escribir toda la agenda del señor Weiss. Y dice pour le matin, nous étudions les dossiers. Y así sucesivamente, y esta sería la tarea. Si nos fijamos el orden, es la tarea 3. En la página 62 vamos a ver el título de la página. En realidad creo que hay un solo título grande y vamos a revisar las actividades. La 1 dice mirar a las fotos tomadas por un detective. La palabra para su vocabulario sería prise, que es tomadas por un detective. Aquí está la palabra prise, es una nueva palabra para su vocabulario, y lo que se tiene que hacer es mirar las fotos. Y a continuación, la actividad 2 dice leer las notas del detective y qué fotos van acompañando a las actividades que hizo o las notas que tomó el detective. Entonces hay que hacer coincidir. Vamos a dar lectura a las notas del detective. En la primera dice Weiss, o sea, el señor Weiss se levanta, se lava, utiliza el baño higiénico, se rasura, toma una ducha, se viste para salir, toma su desayuno en el hotel, compra un periódico, toma un taxi para ir a la reunión. Es una reunión de trabajo en la oficina de FCMOT, y almuerza en un restaurante. Visita el atelier de Versalles, cena con la señora Nora y el señor Tomás, y vuelve al hotel. Mira la televisión y se acuesta. Esas son las notas del detective que ha tomado, y hay que hacer coincidir con las fotos que están en la parte superior. Actividad 3. Piense si esta representación y expresiones que están en las fotos del señor Weiss, cuando se lava, se rasura y se viste, si son representativas. Y entonces la respuesta sería sí, si son muy representativas las fotos con las notas del detective. En la pregunta 4 dice hay que hacer una actividad de interacción entre dos personas. Una persona es la que pregunta, y en el ejemplo está ahí, dice ¿a qué hora el señor se levanta? Y podemos ver que la hora en que se levanta es a las 7:10, ¿no? La respuesta debajo está y dice él se levanta alrededor de las 7, y enseguida él utiliza el baño, toma su desayuno en el hotel. Entonces hay una pregunta y hay una respuesta.
Entonces son actividades que ustedes van a hacer. Aquí van a hacer otra, aquí entraría su respuesta y aquí sería otra pregunta. Y así sucesivamente según la agenda que tiene el señor Weiss. Entonces esta es una tarea en base a la información que ustedes deben desarrollar. Es la tarea número 4. Tal vez no he dado el de lectura a la parte donde hace sus notas el detective en francés. Lo vamos a dar lectura para que ustedes puedan practicar su fonética. El señor Weiss se réveille, se lève, fait sa toilette, se rasse, prend une douche, s'habille, prend son petit déjeuner à l'hôtel, achète le journal, prend un taxi pour aller à la réunion, à une réunion de travail à FSMO, déjeuner à la cantine, visiter l'atelier de Versailles, dîner avec Madame Nora et Monsieur Thomas, rentrer à l'hôtel, regarder la télévision et se coucher. Página 63, vacaciones en la Martinica. Podemos ver en la foto, aquí en la foto está el señor Weiss y está el señor Weiss y Marina, la fotógrafa. Y ellos tienen un diálogo y vamos a leer las actividades una por una. Activité 1, écoutez le diálogo. ¿Qué es la situación? Aquí tengo que enviarles un audio para que ustedes practiquen. El 2, lea el diálogo y responda. Entonces hay que leer el diálogo y luego responder. Vamos a dar lectura al diálogo. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Chagy la Martinique? Señala Marina. Vincent, oui d'accord, pour la Martinique. El empleado, bien, vous arrivez à Fort-de-France le 22 novembre à midi, heure locale. Il y a un guide, dit Vincent. L'employé, oui, on vous attend à l'aéroport, vous déjeunez à l'hôtel. Marine, et après-midi, l'employé, vous changez à 3 heures, vous avez en visite la ville avec ses marchés, ses parcs, ou vous allez à la plage, vous faites du sport. Vincent, on mange à quelle heure à la Martinique? L'employé, comme ici, je suppose. Vincent, est-ce qu'on parle français là-bas? Marine, quelle question, tu réfléchis un peu, c'est un département français. Vincent, mais bien sûr. Traduciendo el texto de diálogo sería, Marina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Escogemos la Martinica. Vicente, sí, de acuerdo. Vamos a la Martinica. El empleado, bien, ustedes llegan a Fort-de-France el 22 de noviembre a mediodía, hora local. Y Vicente le responde, ¿hay un guía? El empleado, sí, os espera en el aeropuerto y ustedes almuerzan en el hotel. Marina, ¿y en la tarde?
El empleado: ustedes escogen. A las 3 de la tarde, ustedes visitan la ciudad con sus mercados, sus parques, o ustedes pueden ir a la playa y hacer un poco de deporte. Vicente: ¿a qué hora se come o se almuerza en la Martinica? El empleado: como aquí, yo supongo. Vicente: ¿es que se habla francés allí? Marina: ¿qué pregunta? Piensa un poco. Es un departamento francés. Vicente: sí, seguro. Una vez comprendido el diálogo, vamos a seguir con las actividades. En la pregunta 2 dice, en la actividad 2 dice, lise le dialogue y responda. Hay 2 preguntas, pero comenzamos por la 1, que señala: ¿a qué hora es que se come en la Martinica? Según el diálogo que hemos dado lectura, ellos llegan a media hora y luego almuerzan, y al parecer es a mediodía, a mediodía aproximadamente que se almuerza. Y la segunda pregunta que está aquí formulada dice: ¿el empleado está seguro de su respuesta? Porque hay una pregunta que le hacen, ¿no? ¿A qué hora se come en la Martinica? Y él dice, como aquí en Francia, a mediodía. Pero no está seguro. Entonces aquí la respuesta es que no está seguro el empleado. Y la pregunta 3 dice, la pregunta de Vicente, de que si se habla o no francés en la Martinica, ahí le podemos decir que sí se habla porque es un departamento francés, la respuesta que hace Marina, ¿no? Entonces la respuesta sí se habla francés. En francés también pueden responder, sería mejor. Por exemple, si vous répondez en français à la première question, c'est comme ça. À quelle heure est-ce qu'on mange à la Martinique? À midi approximément. Est-ce que l'employé est sûr de sa réponse? Non. Il suppose. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je suppose. Aquí un poquito más adelante, la pregunta 3 es, dice la frase que dice el empleado, ¿no? Y él dice je suppose. Bien, una vez aclarada la respuesta, vamos a ir a la pregunta 3. Dice, piense, relea los 5 on du texte qu'il désigne à chaque fois. Hay que leer nuevamente el texto y ubicar
en qué parte del texto se utiliza el pronombre on. En la primera parte, aquí tenemos on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y ese pronombre on es, en vez de alargar la frase, lo acorta y dice ¿qué hacemos nosotros? On fait sería, ¿no? On fait. Nosotros, ¿qué hacemos? Algo así. Entonces allí sería un on con el verbo on fait. Y se utilizaría este on como nosotros. Y luego tenemos otro, on choisit à la Martinique. Nosotros escogemos la Martinica, on choisit. Aquí hay otro, sería otro on en el diálogo. On choisit. Ese es otro verbo. Choisit es escoger. El siguiente on que vamos a buscar en el diálogo es, tenemos que encontrar 5 en el diálogo. On vous attend. Aquí hay otro. Dice on vous attend. Aquí hay dos sujetos o dos pronombres. Aquí está el verbo y aquí estaría el sujeto on. Y en este caso sería os esperamos, traduciendo, ¿no? Os esperamos al aeropuerto. Y se refiere este on no tanto a nosotros, pero en el anterior que acabamos de explicar se refiere a nosotros, ¿no? Nosotros también. Nous choisit. En este otro os esperamos. Es como si la gente tendría que esperar por los turistas. En este caso se dice la gente espera por los turistas. Seguimos adelante y vamos a encontrar on mange à quelle heure à la Martinique. La gente a qué hora come. Entonces otra vez ya está el pronombre on, pero también especificando a la gente. La gente a qué hora come. Se come a qué hora en la Martinica. Entonces aquí sería, se podría traducir como se, ¿no? Se come a qué hora en la Martinica. Y luego bajamos y encontramos otro on. On parle français. On parle français. Se habla francés. Estos verbos creo que todos los conocen. El verbo hacer, el verbo escoger, el verbo esperar, el verbo comer y el verbo hablar. On parle français. Se habla. Este pronombre está como la gente también. Las gentes hablan francés. Y una vez explicado esto, vamos a continuar y vamos a ir a otro título que dice todo un programa. La actividad 1 dice lea el catálogo de la agencia de viajes.
es una hoja que se ha extraído de un catálogo de la agencia de viajes. La actividad 2 dice, vuelva a leer la página del catálogo y encuentre, dice, el nombre de la ciudad que se va, donde se va a hacer el viaje. El 2 dice el nombre de 2 departamentos de ultramar, algo así. Y 3 dice la duración del número de días que se van a quedar disfrutando de sus vacaciones, propuesta por la agencia de viajes, ¿no? Y luego dice las actividades propuestas por la agencia de viajes. Hay que tratar de identificar. Y la número 3 dice sobre el modelo de la hoja que estamos viendo ahí. Hay que ver el vocabulario de ocio. Y hay que hacer una especie de tabla dividiendo en 3 partes: actividades deportivas, actividades culturales y actividades que se hacen dentro del restaurante. Entonces hay que hacer una tabla. Y en la 4 hay que hacer un mapa de la isla de Martinica. Eso hay que hacer. Entonces vamos a ir poco a poco, pero una vez que se dé lectura a la hoja del catálogo. Dice Martinique, résidence de Sables Blanches à la Trinité. Bougainville et appartement dans une luxueuse résidence de 180 à 750 € la semaine par personne pour 6 nuits. Les départements de Outre-mer, Dôme, de la Martinique et de la Guadeloupe constituent les Antilles françaises. Montagne, campagne, bord de mer, c'est un paradis pour les amoureux de la nature et les touristes. Le climat est très agréable de novembre à avril. Passez des vacances de rêve le matin pour préparer le programme de votre journée. Le matin, vous faites du sport, du vélo, de la voile, de la plonge, du golf, du tennis, du cheval, de la randonnée. L'après-midi, vous choisissez de la culture et visitez le musée Paul Gauguin, le musée de Rouen, le musée des arts et traditions populaires ou le jardin botanique. Le soir, vous dînez dans un grand restaurant de spécialités créoles. Le choisi est immense. Vous finissez la soirée dans une discothèque où vous faites comme la Martiniquain. Vous vous couchez tôt et vous vous reposez. Vous êtes en vacances. Nos animateurs jeunes et dynamiques s'occupent de tout. Vamos a traducir la hoja. Como título dice Martinica, residencia de sables blancos en la Trinidad. Bungalow y apartamentos dentro de una lujosa residencia, 280 a 750 € la semana por persona y por 6 noches. Los departamentos de ultramar de la Martinica y de Guadalupe constituyen las Antillas francesas. Montañas,
campo abierto, las orillas del mar. Es un paraíso por los enamorados de la naturaleza y los turistas. El clima es muy agradable de noviembre a abril. Pase sus vacaciones de sueños. En la mañana usted prepara su programa de la jornada. En la mañana usted puede hacer deportes pueden hacer deportes del un momentito. De vela. Pueden hacer deportes de golf, de tenis, cabalgatas y senderismo. También en la tarde ustedes pueden escoger y visitar el museo de Paul Gauguin, el Museo del Rum, el Museo de Artes y Tradiciones Populares y el Jardín Botánico. Un poco más tarde, ya entrando la noche, usted cena en un gran restaurante de especialidades criollas. Hay mucho para escoger en los platos. Luego ustedes pueden por la noche pueden terminar la noche en una discoteca, o pueden hacer también como los Martinique, que ustedes pueden dormir temprano y descansar porque ustedes están en vacaciones. Y los animadores jóvenes y dinámicos se ocupan de todo. Hay gente que apoya esta hoja de oferta. Bien, vamos a ir trabajando en la actividad 2. El nombre de la ciudad sería la Martinica. Ustedes van a llenar ahí la Martinica, ¿no? Y luego tenemos la pregunta 2, el nombre de los dos departamentos de ultramar, que sería Martinica y Guadalupe, ¿no? La siguiente pregunta, la duración de la estancia propuesta. Dice 6 noches. Las actividades propuestas, ahí pueden poner ustedes todas las actividades propuestas a manera de ejercitar el vocabulario y también la escritura. Entonces esta es una tarea que les dejo. Esta es la tarea número 5. En la 3 hay que hacer una tabla dividida en 3. Y en esa tabla ustedes van a llenar o dividir con 3 actividades. Actividades de deporte, culturales y de restaurante.
y ahí van a poner a lo que corresponde, y esa sería la tarea 6. Finalmente, la actividad 4, cuando Marina y Vicente escriban un mapa o hacen un mapa de la Martinica para enviar a Sofía Le Cornet, hágalo, dice. Entonces aquí la tarea número 7, hacer un mapa de la Martinica. Con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. A continuación vamos a tener en francés se dice un blague, una broma, cuando Mafalda está en cuarentena. Por favor, traducir y disfrutar de la broma. Bueno, con esto, muchísimas gracias. A la próxima. Au revoir.